A menudo se escucha que la gente da gracias a la vida porque la vida le ha dado algo. Tal vez le dicen que le dan gracias a la suerte porque fue algo inesperado y que la suerte le otorgó lo que tienen. En otros momentos ellos mismos se dan palmas a sí mismos porque consideran que lo que acaban de conseguir es algo que ellos con su esfuerzo lo alcanzaron. Otros reconocen a sus familias y a los seres queridos que están alrededor y que han apoyado para que ellos puedan conseguir eso. Pero, ¿eso es lo que la Biblia nos enseña? A veces nos olvidamos nosotros de que detrás de todo lo que nosotros pensamos es fuente de nuestras bendiciones, está Dios. Y ante Él debemos reconocer su bondad y su misericordia en favor nuestro. En el pasaje que vamos a ver hoy día, Josué, entendiendo la misericordia de Dios, hizo algo que nos debe llevar a nosotros a reflexionar cómo adoramos la misericordia de nuestro Dios. Esta es nuestra lección de hoy día aquí, en Un Momento con Dios. El pasaje de hoy día se encuentra en el capítulo 8, versículos 30 al 35 de Josué. Entonces Josué edificó un altar a Jehová, Dios de Israel, en el monte Ebal, como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado a los hijos de Israel, como está escrito en el libro de la ley de Moisés. Un altar de piedras enteras sobre las cuales nadie alzó hierro, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, y sacrificaron ofrendas de paz. También escribió allí sobre las piedras una copia de la ley de Moisés, la cual escribió delante de los hijos de Israel. Y todo Israel con sus ancianos, oficiales y jueces, estaban de pie a uno y al otro lado del arca, en presencia de los sacerdotes levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, así los extranjeros como los naturales. La mitad de ellos estaba hacia el monte Gerizim y la otra mitad hacia el monte Ebal, de la manera que Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado antes, para que bendijesen primeramente al pueblo de Israel. Después de esto leyó todas las palabras de la ley, las bendiciones y las maldiciones, conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley. No hubo palabra alguna de todo cuanto mandó Moisés que Josué no hiciese leer delante de toda la congregación de Israel, y de las mujeres, de los niños, y de los extranjeros que moraban entre ellos. Josué estaba en un momento muy especial en su relación con Dios y el pueblo también. Como habíamos visto al inicio en el capítulo 8, Dios le había guiado a Josué a cómo conquistar Jai. Pero en el capítulo 7 habíamos visto qué es lo que había sucedido y por qué tuvieron que nuevamente retomar este embate en contra de Jai. El pueblo había pecado, Acán principalmente había traído el anatema dentro del campamento y Dios les había dado la espalda hasta que ellos nuevamente vuelvan a santificarse y de ahora en adelante caminar bajo los lineamientos de Dios. Y en ese instante, después de toda la corrección que el pueblo hizo en arrepentimiento, Dios les bendice y les da la victoria. La celebración de Josué, más que nada, era un acto de adoración a Dios por las bendiciones, por la misericordia. Y lo que hace es que lleva al pueblo hacia el monte Ebal y ahí levanta un altar hecho de piedras en las cuales el hierro no tenía que haber sido puesto sobre estas piedras porque no tenían que ser profanadas. Era un altar especial, un altar de gratitud a Dios. Y ahí vinieron y presentaron una ofrenda de paz. La ofrenda de paz generalmente era una hembra o un macho, un animal que se presentaba con el propósito de agradecer a Dios porque Él había restablecido su relación con ellos. Él había restablecido su presencia dentro de ellos. Eso era lo que era una ofrenda de paz. Y obviamente en este momento significativo de la historia de Israel, esa ofrenda de paz tenía más valor que nunca, porque ellos habían visto la ira de Dios cuando habían pecado
a causa del anatema, pero ahora veían que Dios era un Dios perdonador y que nuevamente Él había restituido o restablecido su relación con ellos, y ellos nuevamente vieron el poder de Dios. Para Josué era importante recordar en ese instante al pueblo de que estaban ante la misericordia de Dios y que era una gran oportunidad para adorarle por eso. En ese día ellos leyeron el Pentateuco y leyeron sobre las maldiciones y bendiciones y recordaron de esa manera de que si ellos iban a caminar con Dios, Dios los iba a bendecir, pero si ellos iban a desobedecer a Dios, Dios los iba a maldecir. Ese momento fue un momento del reconocimiento de la misericordia, de la santidad, de la justicia y de la soberanía de Dios. En nuestra vida, muchas veces nosotros nos olvidamos que detrás de todo está siempre la misericordia de Dios. Nunca debemos olvidar de que nosotros no merecemos nada de Dios. Antes, la verdad es de que Dios es bondadoso y paciente con nosotros. Él nos da cosas que ni siquiera merecemos. Muchos de nuestros pecados lo único que merecen es el castigo. Pero lamentablemente nosotros a veces olvidamos que en su misericordia Dios está ahí presto para perdonarnos, paciente para esperar y bondadoso para bendecirnos. Esos son los momentos en los que nosotros debemos volver a Él, reconocer quién es Él y postrarnos en adoración. Si bien no tenemos que traer ofrendas de paz, pero si podemos venir con un corazón, agradecer por la paz que Él nos brinda cuando estamos ante su misericordia y Él nos bendice con sus bondades cuando nosotros caminamos junto a Él. Todo lo que recibimos es misericordia de Dios. Todo lo que sucede en nuestras vidas es porque Dios está haciendo algo. No debemos darle gracias a la vida porque la vida, en primer lugar, no es un ser. No es un ser que nos otorga algo. Es solamente algo que Dios creó para que nosotros podamos vivir. Pero la vida no tiene poder ni control sobre nosotros, es Dios. La suerte tampoco, porque no existe como tal. Existe la providencia de Dios. Lo que Dios permite que suceda, eso es lo que sucede en nuestras vidas. Y recordemos, nosotros por sí mismos no logramos nada a menos que Dios nos ayude a lograrlo. Y si bien habrán personas que estarán a nuestro lado y orarán por nosotros y nos apoyarán en todo eso, debemos recordar que ellos también están ahí por la misericordia de Dios y tal vez los usó a ellos para bendecirnos también a nosotros. Si usted ha cometido un pecado y ya le ha pedido perdón a Dios, usted sabe lo que es la misericordia de Dios. ¿Por qué no se postra y le adora? ¿Por qué no la reconoce? Y toma un momento, hoy día o en estos días, y en reconocimiento por su inmenso amor, por su misericordia, por su paciencia, por su bondad en favor suyo, adórele. Él es digno de esta adoración. Tenemos que vivir siempre agradecidos por eso. Que Dios le bendiga.